Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a estrenar una máquina muy importante para la empresa. Nos va a ayudar a hacer más eficientes los procesos constructivos. Cada vez hay menos mano de obra, por lo que es cada vez más importante que utilicemos las máquinas para ayudarnos a ahorrar tiempo y ahorrar mano de obra. El trabajo que hace una máquina lo puede hacer a veces 2 o 3 personas. Adquirimos la IQ362, que es una sierra de mampostería. En esta obra de Valle Imperial vamos a dejar expuestos los tabiques de la planta baja. Esto hace que sea más importante el corte de cada uno de esos tabiques. Para eso vamos a utilizar esta máquina, que es una sierra que corta perfectamente materiales como tabique de mampostería, bloc de cemento, corta muy bien la piedra natural. Entonces esto nos va a ayudar a ser más eficiente y más exacto los cortes de nuestros muros aparentes. Utiliza un disco de 16.5 pulgadas, imagínense el tamaño. Eso nos facilita mucho las piezas que podemos cortar. Vean nomás, jóvenes. Parece un disco de acetato, pero es el disco de corte. Y aquí podemos sacarlo, ¿no? Sí. Pero con cuidado, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? No, estos no cortan, acuérdate. Nomás rebanan. Ah, caray, o sea, ¿de verdad? No corta. No cortan. Y algo muy interesante, los discos de diamante no cortan. Excelente. No cortan la piel. Y la escala de esta máquina es para trabajos de gran escala. O sea, no solamente habitacional, esto es para industria, jóvenes. Esto es para casa, desde casa, habitación, hasta edificio vertical les puede servir esta máquina. IQMS 362i. Ok. Entonces, empezamos a abrirla. Muy importante con sus máquinas de IQ Power Tools, guarden su garantía. Todas las máquinas están expuestas al fallo, entonces guarden siempre sus garantías. A ver. Excelente, jóvenes. Cuando yo era chiquito, me llegaban Nintendo 64 cuando me portaba muy bien. Y ahora me llega cortadoras o me llegan sierras, sierras de mampostería. ¿Cómo cambia la vida? Muy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver. O esta, yo creo que más bien esta hay que cortar la caja, ¿verdad? No, así la dejamos. Ahorita te voy a ayudar. ¿Sacamos primero esta? Sí, lo que puedas ir cargando. Ah, esto es para que vaya el corte abajo. Ok. Sí, ya sacamos ese, vamos a sacar el brazo. Bueno, primero Sí. la mesa. Ahí donde está esto. ¿No en la mesa? Quitamos el plástico para agarrarla de aquí. No, pero no va a querer. Primero va a hacer esto. ¿Primero esa? Sí, pero lo voy a tener que ladear un poquito. Levántale un poquito de aquí a mi lado, de mi lado. Ok. Esto parece un trineo, jóvenes. Sí. Ok.
Entonces, Puntos. qué bonito es lo bonito, ¿eh? Se ve bien hecha. Los materiales, siempre es bien importante, ¿verdad? En cualquier máquina, los materiales de las que está hecha. Muchas veces se ve ya plástico por todos lados. Esto no, esto es metal, jóvenes. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar los puntos en donde tenemos las anclas o los hinchos para irlas removiendo aquí. De acuerdo. Muy importante, nótese cómo se puso sus guantes para protegerse, jóvenes. Sí. En la construcción, y es algo que nosotros aquí en Cota Paredes, y yo creo que en general en Latinoamérica nos falla mucho, es la seguridad en obra. Entonces tenemos que hacer énfasis en que debemos de mejorar nuestras protecciones. Te soy bien franco, yo no los uso. No me gusta porque creo que casi todos la sensibilidad en la mano es vital, pero es importante. Tengo muchas cortadas hechas por no tener guantes. De acuerdo. Va, entonces de aquí la voy a levantar. Ten cuidado con los dedos. Esta yo la levanto yo solo, nada más quiero ver que no tengamos más hinchos. más hinchos, creo que no. Falta aventar este para acá. Hay que comprarles de esos guantes a todos los albañiles, cabrón. Ya no quiero ver albañiles sin guantes, cabrón. ¿Sí viste eso? Sí. A ver, otra vez. Traemos unos pistones. Los pistones están por dentro, están Ajá. aquí en esta zona por dentro de la misma pata. Entonces lo que haces es, si tú empujas nada más así, va a ser prácticamente imposible hacer que entre. Entonces lo que haces es, recorres hacia la derecha, ¿sí te fijas? Sí. Recorres hacia la derecha un poquito, presionas y estiras con fuerza. A ver yo. La máquina sube y baja. Para bajarla, Igual. ¿aprietas también? Pero ¿Deslizas? recorres hacia tu derecha y presionas fuerte. Ok. ¿Sí? Entonces, Para subir igual. ya. Súper importante que mantengamos ese mecanismo seguro porque la máquina pesa mucho ya con el cabezal. Ok. Entonces, si no lo tuviera, se te desploma la máquina. O sea, eso es para cuando ya la máquina está... Aquí ya estamos listos para trabajar. Ajá, Cuando estamos trabajando, digamos, en block. O sea, que tenemos a alguien habilitado que está cortando. ajá. Pero tiene la versatilidad de estar a nivel de piso por si estamos trabajando con adoquín. Ah, claro, o sea, así ya no necesitas montarla en una mesa. Claro. Ok. ¿Sí? Ahorita le vamos a instalar las ruedas y se va a nivelar más, pero esto es para que puedas tú estar trabajando en adoquín a nivel de piso, Ok. cortando y poniendo, cortando y poniendo. Porque de todas maneras de aquí, cortar, agacharte, Más cortar, pesado. agacharte es más pesado. Claro. ¿Sale? Entonces, Y ahora sí, ¿cómo se instala, jóvenes? ahora sí vamos a ponerle Son, por favor, a todo eso. mira, son tornillos para las ruedas. Vamos a ponerlas. Y ustedes se preguntarán para qué es esta manguera, ¿verdad? Que es de las cosas más geniales que tiene esta máquina. Es una máquina cero polvo, ¿verdad? Cero polvo, así es. 99% de colección de polvo. Entonces, para todos esos trabajos interiores, en edificios, esta máquina
Les va a ahorrar muchísimo tiempo de limpieza. Y también el tema de salud es algo Claro. importante. De hecho, es una de las razones de la máquina, el tema de la salud. Sí, porque todo ese polvo que estás aspirando, ¿verdad? Aproximadamente puede respirar 1 gramo por mes de sílica. Es lo que marca la ley de OSHA. Un bloque de cemento más o menos saca como unos 15 gramos de polvo por corte. Y la OSHA dice que puede respirar nada más 1 gramo por mes. Porque ese polvo no lo digiere el cuerpo, ese polvo se queda pegado en los pulmones. Entonces eso ya no se elimina, no es como el cigarro, que el cigarro lo expulsas. Mira, estos 4 tornillos aquí son prácticamente el corazón de la máquina. Es bien importante que esto quede alineado así como se ve aquí, que no haya luz. Aquí sí hay que ajustarlo bien. Para eso trae también ahí sus arandelas de presión, que nos van a evitar que la tuerca se afloje. Porque al momento de estar cortando aquí hay muchísima vibración. Entonces, si no se colocan esas arandelas de presión, se puede zafar el tornillo. La máquina ya trae esta llave Allen. Ya viene con ella. Okay. Ahorita te voy a Para decir. cuidarla. Ajá, ahorita te voy a decir dónde se coloca. ¿Y cuál es la vida útil de esta máquina? Si la cuidas es para la vida. Hay varias cosas que hay que cambiar, hay que tomar en cuenta, como por ejemplo los filtros de aire, que ahorita te voy a decir dónde están. Los carbones, que ahorita también te comento dónde están. Los discos. Hay una medición del tiempo, o sea, lo que te recomiendan es de que cada año hagas el cambio de filtros, por ejemplo. Ok. Si la usas demasiado, si tienes demasiado uso, pues cada 6 meses. Ok. Son productos que no son caros y son muy sencillos de cambiar. No necesita nadie especializado hacer el cambio. Cualquiera lo puede hacer. De todas maneras, todo está grabado, o sea, hay videos de todo. De cambio de aceite. Todo lo que haya que hacer. El mantenimiento, la verdad es que es muy, muy básico. Y a menos que sea algo muy especializado, pues sí venimos. Okay. Estos tubos, ahorita los podemos ya dejar conectados. O nos esperamos tantito ahorita para, ya que pongamos la máquina en marcha. Ok. ¿Sale? Este güey va aquí. Ok. Y ahorita les digo dónde lo vamos a conectar. Bien, antes de poner disco, la voy a levantar. Les dijimos que esto es así. Y ya Excelente. queda. ¿Y es necesario nivelar un poco el terreno donde trabajas? No, la verdad es que no. Digo, sería lo ideal, pero no es mandatorio. Ok. Si no haces eso, no pasa tampoco. Pero sí sería bueno darle una emparejadita, ¿verdad? Sí, Pisonarlo. una pisonadita. Ajá. Entonces, por medio de este tubo, vamos a tener succión de esta parte. Ok. ¿Sí? De aquí vamos a tener succión. Y por medio de este tubo, vamos a tener la succión de esta parte de aquí. ¿Sí? Este es el que succiona aquí y este es el que succiona aquí. Ok. ¿Va? Ahora, esos ciclones, son 4 ciclones o 6 los que están ahí. Estos son 4. A ver, que se Son 2 por lado. Estos ciclones de aquí, lo que van a hacer es que al momento de que entre el polvo, empiezan a girar las partículas ahí adentro, como si fuera un tornado. Ok. Y luego, aquí vamos a sacar la charola y tenemos 4 compartimentos. Ya. En la parte central es donde va a estar lo medio, los polvos medios. En esta parte los gruesos y en esta parte los finos. Ok. Ese polvo que está ahí, si estuvieras cortando piso, por ejemplo, lo mezclas con tantito cemento blanco y puede ser una boquilla. Junteador. Un junteador. Ok.
En el tema de la mampostería, lo que puedes hacer es también un junteador o colorear un poquito el cemento para algún detalle que tengas que hacer. Ah, está bien. ¿Sí? Ahorita vas a ver cómo queda. Esta charola se coloca ahí y se cierra de esta manera aquí. Y ya queda cerrado. ¿Puedes volverlo así? Sí. Sí. A ver. Ah, pues nomás así. ¿Vale? Entonces ahora sí vamos a poner el disco y luego ya nada más ponemos la charola. Ok. El disco y algo que caracteriza a IQ es la Q. La Q del mismo disco. Ok. Si te fijas esa Q, con esto no se puede utilizar este disco en otra máquina. Ah, ya te entendí. Tenemos un accesorio que va en la Q y lo vuelve un orificio de 1 pulgada. La gran mayoría de este tipo de máquinas traen un orificio, un eje de 1 pulgada. Ok. Entonces con ese accesorio es muy sencillo, se puede poner este disco en otra cortadora. Ah, ya. Pero los de otras cortadoras no se pueden poner En esta máquina. en esta máquina. Ok. Ajá. Entonces ahora, como les decía, vamos a utilizar de nuevo la herramienta que ya trae. Fíjense, algo interesante que se ve en este disco, si enfocan, los equipos de protección, ¿verdad? Que te dicen aquí es una careta, lentes, pero también protectores de ruido. Auditivos. Ajá, auditivos. Sí, la cantidad de ruido que hace Hay que es por todos. importante. Te voy a mandar una bolsa de IQ Ok. en donde vienen ahí varias cosas. Ah, perfecto. Va, entonces esto se quita desde aquí, pero como el motor gira y aprieta el disco de por sí, o sea, por el mismo movimiento, en la parte de atrás en el motor vas a encontrar un bloqueo, este de aquí. Entonces es como el pulidor, lo giras y se queda atorado el motor, Ya. ¿sí? De esa manera, si está muy apretado, tú de aquí bloqueas el motor y ya puedes aflojar con mayor facilidad el disco, Ok. ¿vale? Entonces yo ya aquí estoy aflojando este lado y el tornillo. Tengo lo que es tornillo, arandela de presión, una arandela más grande que es la que me va a sujetar mi soporte del disco. ¿Ok? Entonces quito esos elementos y voy a montar mi disco. El giro de motor, Ok. flecha de giro de motor, flecha de giro de disco. ¿Qué pasa si yo lo pongo al revés? No voy a aventar el polvo correctamente Ok. para destinarlo. Y además, en los diamantes tienen una forma en la que se vacía el diamante sobre la pastilla. Si tú no respetas eso, no va a salir el diamante a la velocidad que lo requerimos. Ok. ¿Vale? Entonces me guío nada más aquí con esto. Todo tiene una razón de ser. Ahí está puesto, ahí está sobre la Q. Voy a poner el otro arandela grande y aprieto. ¿Cuánto debo de ajustar aquí? Al llegue, prácticamente al llegue. O sea, yo lo que busco es que mi disco quede ajustado, pero no apretado. No, porque al ir cortando, solo se va a ir apretando el disco. ¿Sale? Entonces al llegue, un pelín más y es todo. Ok. Entonces aquí Para apretar el giro es hacia la persona. hacia las manecillas del reloj, como la En contra del sentido de giro en contra del sentido de disco. giro. Aquí hay otro dato importante, este vale la pena tomarlo. Esta es la toma de corriente de la aspiradora. Es decir, si yo lo quito, cancelo el aspirado. Ok. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tenerlo conectado. Ahorita vamos a hacer una prueba nada más de con y sin Ujú. para que veamos el efecto del polvo. El polvo. Cuidados de la máquina. Aquí tenemos 2 carbones. Estos carbones los vendemos nosotros o también los puedes conseguir comerciales. Ujú. La recomendación es que sean de la marca. De la marca. Traes un fusible en esta parte que es un fusible para cuando se sobrecalienta la máquina. Ok. ¿Cuándo se puede sobrecalentar? Aquí tienes un indicador. En el verde y en el amarillo estamos bien. En el rojo estamos consumiendo más amperaje del necesario.
Ok. Entonces, si tú la sobrecargas en puro rojo, 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 lo que va a pasar es que se va a botar ese switch, este de aquí. Se bota, se enfría y lo que haces es lo pones de nuevo y va a volver a funcionar. Ok. ¿Ok? Pero hay que llevar la máquina entre el verde y el amarillo. Ok. ¿De qué depende entonces que lo usemos en esos dos? Que le ejerzas, ¿no? El recorrido, o sea, la velocidad de empuje, O sea, si estás cortando muy rápido, se va a ir al rojo. lo vas a ver ahí. Ajá, Ok. Entonces tienes que regularte sí, la velocidad del empuje para que estés entre amarillo y verde. es correcto. Ok. Ok. ¿Sí? Vale, entonces... Ya lo hablamos único- de la instalación eléctrica que necesita. No, ahorita Ahorita lo mencionamos. lo mencionamos. Ajá. Ya por último es nada más lo que es la mesa. Esta mesa, si te fijas, también es aluminio, valeros de acero. O Excelente. sea, está súper, súper reforzada. Ujú. Y esto se pone muy sencillo. Esto nada más es de... Para eso es ese seguro. Lo ubicas, ajá. Este seguro es para que no se salga la mesa. Ahorita te menciono eso. Una vez puesta, A ver acá. pones el seguro. Una vez puesta la mesa, pones el seguro. Ok. Y el seguro evita que la mesa se salga. Porque si no lo pongo, la mesa se sale. Ok. ¿Sí? Ya. Ahora, la queremos mover. Aquí tenemos un table lock. De este lado, si quieren venir. Este table lock lo que vas a hacer es, tú lo levantas y embona y la mesa ya no se mueve para cuando haya que mover la máquina. Ok. O sea, sin esta se mueve todavía. No se Ajá. sale, pero se mueve. ¿Es correcto? Pero si ya la tienes ajustada donde va, Ajá. Y hazla hacia acá, hacia mí. Así como lo tenías. Perdona. Regrésalo. Así. Y muévela hacia mí. Nada más recorre es correcto. y ahí entra. Ok. Ahí embona. Ok. ¿Ok? Perfecto. ¿Dudas hasta ahora? La altura ahorita que hiciste de subirlo. La altura. Eso lo hice para poder poner la mesa. Ujú. Lo que te decía es, esta mesa o sea, esta cortadora es de empuje, Ajá. pero también es de tronzar. Esto le llamamos tronzar, Ok. como la de metal. Es una tronzadora. Para cortar varilla. Ajá, pero esto no es para cortar varillas, sino es para que si tú tienes un elemento muy alto, Ajá. entonces tú lo que vas a hacer es empujar con un block muy alto, empujas y está en esta parte de arriba. Lo que falte por cortar, lo vas a trozar, Ya. ¿sí? O lo puedes girar, Ok. ¿sí? La máquina trae su propio láser también. Trae su guía de corte. Debe de traer su guía de corte láser, si no es que me estoy equivocando. Ahorita lo vamos a checar. Van a pasar por la herramienta. Sí. Les ¿La de hacen aquí? el favor de guardarla a los que están construyendo aquí al lado. Ah, Lo está que bien. hacen su bodega, Ajá. van a pasar por ella. Adelante, pasa. Si quieres, nosotros aquí ya terminamos. Igual ya es de moverla para ¿Para dónde se va a usar? donde la vamos a A conectar. donde la vamos a conectar. Ok. ¿Sí? Entonces, Pero vamos. sí, igual y estaría bueno hacer el movimiento para Grabar que el sepan recorrido. cómo moverla. Ajá. Sí. Estos de aquí, cuidado, estos de aquí es importante que lo tomen en cuenta. Pásale, maestro. Mira, estos dos son repuestos de estos dos. Ok. Por si se pierden estos dos, están estos. Ya. ¿Ok? Lo único que no puse, Estos dos. lo único que no puse es este tornillo. Ajá. Ese tornillo va aquí abajo. Van ajustados aquí abajo. Ahorita lo vamos a poner aquí. En la extensión. Sacaste primero unas Ahí están arriba de la caja. estas. Mira. Esta es una extensión que esta es la que lleva los tornillos, pero una vez puesta. La pones y por dentro va a llevar los tornillos para que la puedas usar. Se puso duro aquí.
Sí. Este lleva estos tornillitos. No quiere entrar esta, güey. Parece que están... no te crees. No se bloquea dependiendo de la posición de la... No, eso pasa sin bronca. Se me hace que es este, el que está un poquito... Trae una rebabita ahí. Ujú. Sí. Ahí está. Estos van por dentro. Igual ahorita con un desarmador, si tenemos, se los ponemos aquí. A ver, vénganse para acá. Mira, aquí va uno. Y el otro va aquí. Eso evita que esta extensión se salga y se pierda. Creo que ahí se alcanzó a ponerlo. Ahí está. Estos no ocupan tanto ajuste. Entonces, de ahí yo tengo suelto este tornillo aquí, y yo puedo hacer el recorrido, o sea, estirar la extensión por si la necesitamos. Si yo ajusto esto, va a ajustarme esta extensión para que ya no salga, ¿sí? Y esta es mi escuadra. Esta escuadra, aquí la voy a poner. Esta escuadra va aquí. Entonces, si yo quiero hacer cortes de una sola medida, esta es mi escuadra, ¿ok? Yo aquí la tengo en 45 grados, pero la puedo invertir a 45 grados contra el disco, Ok. ¿sí? O la puedo usar de este lado, Ok. ¿sí? Y aquí ajusto y se queda fija mi escuadra, Ya. ¿ok? Cuando tengamos que hacer algún corte con grados o continuos, tengo que hacer de 5 pulgadas nada más, pues lo fijo a 5 pulgadas y ya lo tengo listo. ¿Dónde me diste las 5 pulgadas? Aquí. Aquí está. O sea, desde el corte hasta acá son 5 pulgadas. Bueno, ahí sería lo justo, Ya. a 5 pulgadas. Ya. Ok. ¿Sí? Entonces, estos se quedan en resguardo porque son repuestos. ¿Estas para qué eran? Esas son las arandelas que van. Ahorita te digo dónde van. Esas son arandelas de recambio de aquí, de estos cabezales. Por si tienes que cambiar lo que es nada más el puro motor. Son cosas extras. Si viste, no las usamos. No. O sea, no había otras iguales. Ok. ¿Sí? Nada más estos son los del motor y listo. Perfecto. ¿Vale? Entonces, A ver, entonces, ¿estos grandes cuáles son? estos son los de aquí. Son estos dos. Estos dos. Ok. Y ya los chiquitos eran del... Los que pusimos acá de este lado. Ujú. Y estos dos son de recambio de tornillería negra. Ok. Que son... Como de estos, acá. por ejemplo. Ya. Que la verdad es que no tendrías por qué quitarlos. Ujú. Pero Tienes vienen un por si. repuesto. Muy bien. ¿Sale? Qué bien se ve. Vale, entonces ahora sí. Guardamos esto. Vamos a hacer el movimiento para el sitio, ¿verdad? Perdón, antes, ¿podrías explicarnos a qué se refiere esto de cada 30 minutos girar el Ah, sí. Muy buen dato. Cuando estás trabajando, cortando, se va a ir generando. Aquí adentro hay un filtro de aire como el de los coches, que se va llenando de basura. Entonces, cada 30 minutos que estás trabajando, lo giras para limpiarle las partículas finas. Y esas se van al fondo, Ok. ¿sí? Que son las que más daño hacen. Ok. Para cambiarlo, el filtro es nada más quitar estos 4 tornillos, sale completo el filtro y se cambia. Muy sencillo. Ok. ¿Ese es como uno de auto? ¿O cómo podemos Se parece como similar a uno de Ustedes lo auto. venden Sí. Es redondo, redondo. Ya ves que ahora los de los coches son planos. planos, Ah, cuadrados? este es redondo todavía. ¿Sale? Seguro. ¿Está lista? Voy a sacar lo que es No hay que bajar el esta. apoyo.
por lo pronto ahorita no puedo porque necesitaría poderlo bloquear, pero para bloquearlo necesito cortar estas. Ah, ok. Estas guías las va a cortar el mismo disco. Ah, ok. Sí. O sea que si yo lo intento bajar, no atora. Va, entonces de aquí Se desliza. se desliza a la baja. derecha, la bajamos. Ya no atora. No va a querer atorar. Este lo voy a poner aquí. Chingado. Ahorita lo resuelvo. 3.2 kilómetros. Ah, pues aquí está. Este. Listo, una sola persona puede hacer el movimiento. Si llega a ver la mala suerte que tú tengas la mano así o así, va a llegar el punto, sí te va a dañar, por supuesto que te va a dañar, porque la velocidad que ves del giro está cañona, pero se va a atorar, se va a quedar atorada. O sea, no voy a perder el dedo. Muy probablemente sí. El primero, el segundo no. El segundo no, es correcto. Porque se queda atorada al punto de que ya no da el disco. En dado caso de emergencia, para retrocederla, No, si se rompe, si llega a pasar una emergencia, es apagar, aquí apagar, Ujú. que está al alcance, y zafar un compañero, zafar el motor no recuerdo. Ujú. para que te libere. Es muy difícil rebanarse un dedo. Sí puede pasar, pero la neta es que tendrías que estar 100% distraído. Mira, me traje otras cosas de una vez para cortar. Interesante. Vamos a enseñar a la cámara, por favor, qué materiales vamos a cortar el día de hoy. Ladrillo, fachaleta. Este es un poquito más ligero, ¿verdad? Más poroso. Este es un block sólido. Y piedra basalto, me imagino que era lo que había abajo. No sé qué material sea. Lo que utilizamos para el pino. Ok. Va. Primero vamos a trabajar con este. ¿Sí? Voy a hacer una fachaleta de aquí. Yo antes de encender, está fijo el motor. Me escuadro más o menos donde quiero ver el corte. Yo ya sé que tengo todo este espesor de desbaste. Entonces no lo voy a poner aquí porque me voy a ir en la mera orilla. Si te fijas, la línea del disco va muy arriesgado en la mera orilla. Entonces lo voy a recorrer un poquito más y acomodo mi escuadra. Pero No te apures. ahí está más cerca, ¿va? Acomodo mi escuadra para tener un corte a escuadra, valga la redundancia. A ver, otra vez. Perdón. Me distraje. No te apures. Ahí se apaga. Ahí se apaga. Ok. Entonces lo que yo busco es, lo que yo ya sé es que el disco tiene 3 líneas, 3 milímetros de espesor. Ok. Entonces al momento de yo, antes de empezar a cortar, proyecto por dónde va a pasar el disco. Entonces Ok. si te fijas, lo que yo busco es generar esa fachaleta de este ladrillo. A ver, entonces, tú estás buscando que este ladrillo termine. Aquí así, mira. Así, más o menos. Ok. ¿Sí? Y entonces, Estoy dando por la línea de afuera. pero la que corta es la de adentro. Corta todo el espesor. O sea, todo el espesor. Hace un ratito platicábamos que los discos no cortan, desbastan. Desbastan. Entonces a mí me va a desbastar todo este espesor del disco. Pero no te el va a quedar ladrillo. más grueso la fachaleta. Un poquito, o sea, la estamos haciendo a ojo de buen cubero, va a quedar un milímetro o 2 milímetros más gruesa. El ancho del disco, ¿no? Sí, incluso lo puedo recorrer si quiero, o sea, puedo O todavía. sea, vamos tratando de hacerlo igual. Perfecto. Entonces, más o menos sería el mismo espesor. Sería ahí. Ahí lo tendríamos igual, ¿vale? Ok. Entonces, una vez que
¿Estamos listos? ¿Todos con lentes? Más falta tu aquí. Y traemos. Sí, ahí está. Acá. Ajá. ¿Dónde tomaste los guantes? Listo. Está encendido el aspirado. Estamos encendidos todos, lentes. Esto es como cazadores de mitos. Cuando enciende, necesito dejar que el disco esté a toda velocidad. Ok. El indicador está en verde. Ok. Qué fregonería. Es súper sencillo. A ver, yo. Échale. A ver, pero desde cero, ¿verdad? O sea, porque tú esta la colocaste aleatoriamente o ¿por Sí, qué la colocaste ahí? Yo la puse el tanteo y luego ya nada más rectifiqué con esta pieza de aquí. Pero mira, ahí tenemos escuadra y ahora ahí te va a dar el mismo espesor. Esa te la voy a dejar para que sea la guía de la medida final. Esa no la muevo. No, nada más vas a empujar. Puedes empujar con una sola mano para que te sientas tranquilo Ujú. o puedes empujar con 2 manos. Pero aquí. Ajá. O sea, yo vi Porque que ahorita tu tú disco- metiste la mano para acá. No sé si Ajá. eso sea seguro. Ah, Mejor ya no, se ¿verdad? va haciendo ya Con la práctica. con la práctica. Pero tú puedes empujar desde aquí el carro siempre y cuando no tengas tu mano aquí, porque por ahí pasa el Ya disco. fíjese, ojo con eso. Tu mano donde no, nunca en el centro, Nunca en el centro. por donde va el disco. Aquí Ahí no. es cuando adiós dedo. Sí, por lo menos buen machucón. Aquí debe de ir las manos, en los costados. ¿Vale? Ok. Entonces, primero enciendo. Ajá. Hacia arriba. adentro, hacia arriba. Hacia arriba. Dejamos correr el disco hasta que agarre toda la velocidad. No hay que soportar el ladrillo. Es siempre el mejor, pero la primera vez para que vayas conociendo la máquina. Este es el indicador allá, puedes darle más velocidad si quieres. Ya te fuiste al rojo, ¿viste? Estira el carro. Estos efectos donde se rompe, cuando tú aceleras demasiado el carro, el disco siempre va a cabestrear, o sea, siempre va a buscar una forma de evitar el corte, porque no lo está haciendo cómodo. Ok. Entonces, el sonido te va dando esa técnica, vas conociendo, exacto. Yo les digo, la máquina tiene que gritar constante, o sea, nada más un solo. Si tú escuchas que sube el tono, se agudiza, es que estás dándole muy rápido. Ok. Tienes que ajustarlo. Ok, fíjense. Corte de novato, corte experimentado. Pero aún con un novato, cortó. Cortó, sí, muy sencillo. Mira, vamos a cortar este. Eso es algo que te quiero mostrar en el tema del polvo, porque aquí algo de lo que estamos buscando es que no haya polvo. Ujú. Entonces, en el tema del polvo, habría que conseguirnos algunas tapas laterales para que el polvo en estos ladrillos huecos no salga por los lados. Cuando entra el disco aquí en medio, lo que va a pasar es que todo el polvo se va a rebobinar aquí adentro y va a buscar salida hacia afuera. Ok. Entonces, para no agarrarlo así, que yo lo voy a hacer, No lo hagas. habría que conseguir unas tapas laterales para ayudarle al tema del polvo. Bueno, me puedo apoyar con estas, mira.
Prefiero que salga polvo, jóvenes. Con No. unas tapas laterales de plástico es súper sencillo. Eso es el reto en los... Como unas tablas para cortar Sí, de cocina. unas guías, sí, con tantita lona, es más, con tantito plástico que tengamos. Con eso se conserva el polvo por dentro. Jesucristo, es que sí se siente como muy... Sí, donde va jalando. Diferencia total a trabajar con algo sólido. Este es un elemento mucho más sólido. Fachaleta de tabicón de Jalcreto. Esta la podemos vender, ¿eh? Eso está padre. La fregona. Y mira la cara con la que la... Se ve bien el... Ah, la puedes dejar con El esta acabado. cara expuesta. ¿Sí? Y no manches, la vendes como mármol. Bueno, porque eso, si quisieras, por ejemplo, hacer eso, No, está fregona. nos quedaría hacerlo, o sea, ponerlo, por ejemplo, decir, bueno, ese va a ser mi espesor. Ese va a ser el espesor que yo quiero tener. Ujú. Hasta ahí. Es más, lo podemos hacer más cortito. Como para aprovechar más el tabicón. Está más bonito. Ya se calentó. Espesor. Esto trae 1,5 centímetros. Como trae la batería. Y el sol. Unas tabletas. Se ve muy interesante. Está buenísimo. Güey. Lo que sí es, y fíjate, con razón, en teoría solamente deberías de empujarlo con una mano, ¿verdad? Porque cuando ya cruzas, ya el riesgo ya es mayor, ¿no? Sí, trabajar con discos siempre es riesgoso. Sí. Con estos o con los de cualquier tipo de corte. Lo ideal es siempre estar, nunca tenerles la total confianza a las máquinas. O sea, tiene uno que estar Consciente. siempre consciente de lo que estás haciendo. Sí, pero digo, si no te atraviesas, el riesgo baja. Claro. Ah, o sea, con una sola mano. A ver, déjeme hacer uno Sí. con una mano. Con ese si quieres. Con este. Por ejemplo, tú aquí, ¿Podemos hacer 1.45 yo creo que sí. Sí. para ejemplificar nada más? O sea, ahí 45 contra el disco. Sí. Pero si quieres haz uno así primero. Ok. Para que lo sientas cómo trabaja la máquina. Sin agarrar la pieza. Mano derecha. Es la más libre. Este ya es de 1 centímetro. Sí. Qué locura. Con una mano. Con una mano es mejor. Sí, sí, sí.
En los manuales, ¿cómo te dicen que es? O sea, ¿te explican cómo? En la capacitación que yo ya fui a tomar es con las dos manos, el empuje. Ajá. Casi todo el mundo lo hacemos así. No hay un método garantizado, o sea, que digas, si es así, no te pasa nada. Es con las dos manos empujando, porque a veces cuando la pieza empieza a ser más pequeña, se empieza a mover, Sí. se te empieza a escuadrar. Entonces, forzosamente necesitas meter la mano para apoyar contra el material. O sea, como para hacerlo así. En o la mayoría así. de los casos, así. En la mayoría de los casos lo que hacemos es, en la parte donde tengo más material, Ujú. yo de aquí me apoyo, Ok. porque sé que tengo más material. Ok. No me voy a apoyar de aquí porque llevo el dedo muy riesgoso. Pero yo de aquí me puedo apoyar e ir cortando. Es como los que cortan carne, Ajá. siempre se apoyan en la parte más gruesa Ok. del pedazo y con la otra empujan, ya sea con un aditamento o con un hueso, exacto. Ok. Lo mismo aquí. O sea, lo que hay que cuidar es donde te puedes apoyar es la parte más La gruesa. parte más gruesa. Ok. Sí, eso es lo que buscamos. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Piedra. Piedra. Vamos a trabajar con esta piedra. Interesante el bloque, sí, Se ve Esta cool. piedra, ¿cómo se llama, Arqui? ¿Cómo le dicen? Basalto. ¿Es basalto? Sí. Vamos a tratarla de escuadrar. De aquí pudiera sacar fachaleta también. Claro. A 90 grados. 90. Sí, sí. Ya no se recomendaría tanto empezar a dejarla muy delgada por ambos lados. La pudiéramos dejar más delgada, o sea, de aquí fácil podemos sacar esta cara de aquí. Los dos ahí. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Ya empiezas a hacer una fachaleta, claro. Ahora aquí viene la parte importante de la máquina, que es el tema del polvo. Mira todo lo que recolectamos con los poquitos cortes que llevamos. Y esto es lo que dices, el tamaño del agregado. Sí, esto es un grano medio. Esto es lo más grueso. Esto es lo más grueso, mira, hecho ahí hay piedra. Ok. Esto es lo más grueso, esto es el grano medio y vamos a sacar, aquí no hay nada, si se fijan de este lado. ¿Sí le tomaste aquí? Aquí no hay absolutamente nada. Ahora, aquí lo vas a ver. Cuando sale es cuando yo
giro aquí. No hay una cantidad de vueltas, o sea, es nada más. Ah, el giro que decías cada Girarlo. 30 minutos. Ajá. Y mira la cantidad de finos que hay ahí. No había nada y ahora está. Claro. Entonces tienes finos, medios y gruesos. Ok. Excelente. Y esto ya va pues a confinamiento, ¿verdad? A la basura. Si bien sale polvo, ve todo lo que nos evitamos respirar. Ujú. Sí, alcancé a ver el- Entonces está recomendado para ladrillo de arcilla, de cemento, tabique de cemento, piedra, Block de concreto, bloc de concreto. ¿Qué piedra es lo más natural. duro que puede cortar? Lo más duro que hay en el mercado, pues es, o sea, de este tipo de materiales pétreos, estamos hablando de un granito, ¿Puede cortar granito? granito negro. Ujú, Ok. puede cortar granito. El corte no va a ser tan fino de acabado, Ujú. porque el disco, pues tiene diente. Ok. Necesitaríamos otro tipo de disco. Tenemos más variedad de disco para ponerle uno para granito, Ah, por sí. ejemplo. Ajá, O sea, si vamos a cortar placas de granito para instalar en el piso, correcto. Podemos cambiar el disco. podemos cambiar el disco. Está bueno eso. ¿Cuántos tipos de discos hay? Para esta máquina son 3. Ok. Pero hay otras máquinas con la misma tecnología, otras máquinas que son directamente para porcelánico, por ejemplo. Ok. Entonces puedes estar cortando porcelanato, que es más duro que el granito, Ujú. con un disco adecuado para ese material. Pero es con otra máquina. O con esta también. Misma marca, pero es otro modelo. Ah, es otro modelo. Es Ok, otro ok, modelo. ok. Excelente. O sea, ¿cuántos tipos de modelos? ¿Dónde podemos ver más información de todos los modelos, de todas las máquinas que manejan? En la página de internet de nosotros, que es IQ Power Tools, Ujú. iqpowertools.com, ahí vienen todos los modelos de máquinas. Tenemos aspiradora, tenemos la IQ 362, que es esta, que es la intermedia para la mampostería. Tenemos una más sencilla para mampostería, que es la IQ 360. Ok. Y luego para porcelánico tenemos la IQ 244 y la IQ 228. Tienes una para mampostería más grande. Hay una para mampostería más grande todavía. Y esa es para... Esa es para llevarse incluso varilla con el cemento. O sea, los productos que ya están, los prefabricados que traen algo de metal, Ah, sí, 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 como Podrías una... cortar una vigueta, por ejemplo. podrías cortar una vigueta, por ejemplo. Así es. Ah, qué buena está esa. Esa No. la usan mucho en Estados Unidos para las obras civiles, Ujú. donde están haciendo puentes y demás. Ahí las tienen en friega. Nosotros actualmente, ¿cómo cortamos las viguetas? Con grillo, Con esmeril. sí. Y es un esmeril, pues también con diente de diamante, ¿verdad? O sea, una vigueta no la podrías cortar con esta. Sí, lo pudiéramos intentar, pero la fuerza de la máquina y el disco no es el indicado. el indicado. Ok, Podemos cortar Hebel también con esta, ok. que es el block ligero. Ujú. Prácticamente todo una mano también pudieras cortarte si la pones ahí. No, 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 no. Vamos a usarlo. Esperemos que nadie nunca se lastime con Nunca sus jamás. máquinas. Pues, jóvenes, qué buena máquina. Muchísimas un- gracias por compartirnos toda esta información. Y ya saben, sigan las redes sociales. ¿Están activos en redes sociales? Sí, tenemos nuestro Instagram que es ALToolsMX. Ok. Tenemos también Facebook que también es ALTools. Y en TikTok me pueden encontrar como Fab del Arroz. Tú respondes tus Yo mensajes. respondo los mensajes. Porque a partir de hoy vamos a tener muchas dudas todos. Y por ejemplo, ¿dónde podemos comprar la máquina? ¿Dónde tienes distribuidores? También para los suministros de refacciones. Todo lo enviamos desde Monterrey. Estamos abriendo el canal de distribución a nivel nacional. De hecho, los interesados, pues que nos escriban por ahí. Si hay alguien que quiere convertirse en distribuidor, ok, de la Correcto. marca. Si hay alguien que quiere Yo me apunto. convertirse en distribuidor de IQ Power Tools, Ujú. es una marca nueva con mucha fuerza en México y Latinoamérica. Nosotros vamos a atender todo el mercado de Latinoamérica. La base está en Los Ángeles. De hecho, vamos a una expo ahora a Las Vegas el fin de este mes, donde va a estar IQ Power Tools mostrando lo último, que es un generador de energía súper silencioso. Podemos estar platicando ahorita nosotros con el generador encendido Ok. y trabaja para estas máquinas, incluso para la más potente.
De 10,000 watts es el generador de energía. Excelente. Es una muy buena herramienta que es la que ya estamos lanzando. Y la distribución por lo pronto es venta directa con nosotros mientras se va armando el canal de distribución. Bueno, ahora Guadalajara Sí, va a sí, ser, sí, sí, va a ser sí. contigo lo que va a ser el estado de Jalisco. Y todos los suministros, todo lo tenemos de entrega inmediata. Va a haber cosas que nos vamos a tardar un poquito, como, no sé, por ejemplo, un switch de no sé qué cosa, pero se trae de Los Ángeles para acá. Entonces 2 semanas y ya está. bueno, en realidad hay vuelo directo de Los Ángeles a Guadalajara, entonces 2 días probablemente, 3 días. Nada mal. Es correcto. Mientras vamos haciendo nuestro stock en Monterrey, que ahí tenemos stock de máquinas, discos, todo lo necesario para trabajar. Excelente. Pues Fabián, a nombre de Cota Paredes, muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti. Gracias. A ustedes. Y jóvenes, escríbanle cualquier duda, si quieres convertirte en distribuidor, si quieres conocer más de toda la variedad de máquinas, de power tools que tiene IQ, por favor, contáctenos. Muchísimas gracias a toda la familia de IQ Power Tools. Gracias. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias. Hasta pronto. Cota Paredes, adelante.